Bueno, en este caso hablaremos acerca del programa de macroeconomía. ¿Cuál es la idea de este programa? Como tal, es transformar la teoría económica en decisiones rentables. La idea es, por medio de un proceso cuantitativo, analizar datos económicos para que generemos ideas de inversión a partir de esto. En 7 módulos on demand podrán entender cómo interpretar indicadores económicos, enlazar la narrativa macro con sentimiento y plasmarlo todo en un plan estratégico. Tendrán acceso ilimitado tanto a las lecciones como guías descargables y también a lo que serían las plantillas que pueden ir actualizando todos los días según los datos vayan cambiando. ¿Cuál es la idea de esto? Que no solo tengan la parte teórica, no solo entiendan por qué importa el PIB, por qué la inflación importa, sino también que puedan contar con plantillas que al actualizar de forma constante puedan identificar ideas de inversión en el cambio de los datos. ¿Cuáles son las características ahora de este programa? Anteriormente dábamos este programa en un formato virtual, ¿sí? Lo hacíamos de lunes a jueves en las noches, en grupos, pero actualmente pues hemos decidido que la mejor opción de poder compartir toda la información sea por este medio, ¿sí? ¿Qué incluye el programa que estamos viendo actualmente? Que es 100% on demand, por lo cual pues cada persona puede avanzar a su ritmo y el acceso es ilimitado, ¿sí? 43 secciones estructuradas, ¿sí? Lo dividimos en 43 partes del programa, desde entender los fundamentos de la profesión, pasando por la historia económica, que es muy importante, llegando al análisis de datos y también al análisis de posicionamiento para al final poder enlazarlo todo, para que tengan una aplicación real. ¿Qué es también lo bueno? Que contamos con plantillas listas para usar. El monitor macro, que es como pueden ver la información económica de cada activo de forma independiente. La plantilla de COD para que ustedes también puedan ver qué está haciendo el reporte de la CFTC y poder ver los cambios en tiempo real y también lo que serían nuestras estrategias de análisis técnico. Todo bien incluido. ¿Qué es lo bueno de tomar el programa ahora? Que nosotros dictamos más de 15 veces este programa en los últimos 2 años, por lo cual hemos logrado integrar lo mejor que hemos dicho de todas estas sesiones en fragmentos mucho más pequeños. Como les mencionamos, ¿qué es lo que buscamos en este programa? Que interpreten indicadores macro para tomar decisiones rentables, que tengan estructura. También construir narrativas macro para anticipar movimientos de precio. Si nosotros hacemos una lectura correcta de la información, podemos ver hacia dónde el mercado podría ir a continuación en base a los datos actuales. Y lo que yo considero lo más importante y que es lo que queremos traer al mundo retail ahora es el desarrollar un proceso de análisis repetible y escalable. Un tema que nosotros venimos hablando ya hace algún tiempo es que el objetivo no es pasar una cuenta de 100 a 100,000. No, la idea es empezar con un portafolio tal vez pequeño, mostrar rentabilidad constante y en un futuro o trabajar en un fondo de inversión, en un fondo de cobertura o directamente administrar capital de clientes. Esto, ¿cómo se alcanza? Obviamente con un proceso repetible y escalable que nos permita hacer el mismo trabajo todos los días, ¿sí? También incorporar el análisis COT y de sentimiento retail para comprender la dirección de mercado, que son herramientas muy buenas. Y finalmente, aplicar nuestra estrategia global macro con gestión de riesgo profesional para tener rendimientos consistentes y en un futuro optar a ingresar a la industria profesional, no únicamente a administrar cuentas personales o cuentas de fondeo. Si hablamos un poco más del contenido, porque la idea de esta sesión es que es un poco para explicar qué es lo que incluye, qué es la información que se va a encontrar. En esta primera parte, que son fundamentos y principios de la industria, es donde un poco queremos hablar sobre nuestra experiencia y que entiendan qué existe diferente en la industria profesional versus el mundo retail. Y es la razón por la cual el programa inicia con esta clase, diferencias entre profesionales y minoristas. Es una sesión de 20 minutos donde realmente hacemos cobertura incluso de la forma de analizar, de la forma de pensar, del manejo de las expectativas que existe en la industria profesional versus el mundo retail. Un tema importante en esto, por ejemplo, es que el benchmark o el objetivo que nosotros tenemos como gestores de fondos es superar al S&P 500. Si ponemos el ejemplo, si este año el S&P 500 ha hecho un 9% y nuestro portafolio ha hecho 15 o 16%, estamos superando
al S&P 500, que es nuestro índice de referencia, por lo cual ha sido un año extremadamente bueno. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la mente de un minorista? No, es que mi objetivo es todos los meses retirar un 2%, un 5%, un 7%. Y la idea no es tanto pensarlo de esa forma, porque es la razón por la cual mucha gente pierde capital, porque no entienden contra qué realmente deben comparar su rendimiento. En la segunda sección hablamos acerca de los fondos de cobertura y cómo aplican estrategias Global Macro. Global Macro no es una invención nuestra y es lo que siempre nos gusta mencionar. Global Macro es una estrategia que existe hace más de 50 años y que en fechas recientes, si ponemos un año que tenemos el dato que es 2023, maneja 331.000 millones de dólares bajo gestión en estrategias de este tipo. Igualmente, si continuamos viendo un poco más esta parte introductoria, hablamos acerca de los principios fundamentales de la profesión, que es donde pues discutimos un poco más de ejemplos de gestores de fondos y cómo ellos administran el capital de la empresa o específicamente del fondo para que el portafolio crezca año tras año. Igualmente, pues hablamos de que cualquier estrategia, sea la que sea únicamente en base a datos, sea únicamente en base en un análisis técnico, debe contar con los procesos sistemáticos, ¿sí? Para que la operativa pueda repetirse una y otra vez, ¿sí? Entonces, igualmente, si accedemos a esa sección, lo estamos aquí sobre procesos sistemáticos, mencionamos el tema de cómo es importante contar con metodologías que puedan replicarse y en este caso, pues Global Macro cumple con todo esto para que no todos los días se sienta como una batalla constante contra el mercado, sino pues que entendamos que hay ciertos escenarios que ocurren y cuando esto ocurre, pues hay ideas de inversión en compra, cuando ocurre lo contrario, hay ideas de inversión en venta, ¿sí? Y yo diría una de mis sesiones preferidas, que la creamos igualmente hace mucho tiempo, diría que es de las primeras charlas que pudimos dar, es el de brokers y conflicto de interés, donde pues especificamos qué hace un broker, cuál es el modelo de negocio de un broker, por qué es que en estos últimos años hemos tenido este boom, ¿sí? Y un poco explicar el conflicto de interés que existe, ¿sí? Para que un poco pues en este entorno de alto riesgo aprendan a cuidar su capital y también entender el por qué las estrategias intradía son tan famosas, que realmente es por un conflicto de interés que existe, ¿no? Una vez terminamos esta parte introductoria, vamos a ver introducción a los mercados financieros. Considero que es muy importante porque a lo que nos dimos cuenta es que hay muchos operadores que no conocen en qué año nació, por ejemplo, FX, o no conocen cómo se formó el primer índice, ¿sí? Ni tampoco conocen la historia del mercado de commodities, porque cuando conocemos la historia de los activos, podemos entender cuáles son los datos que debemos observar de forma constante porque en el pasado ocurrieron X eventos y eso se puede repetir en X años, por lo cual si nosotros hacemos un análisis histórico de hace 10, 20 años que sucedieron ciertas situaciones y vemos que esos patrones se repiten hoy en día, pues podemos a partir de ahí generar igualmente ideas de inversión. En este caso, igualmente lo separamos por varias partes. Yo diría que una de las más importantes es historia del mercado de divisas, porque muchas personas no conocen el año que exactamente nace FX como lo conocemos. Y también cuando surge FX, entender que al pasar a tener divisas fiat es importante pues hacer un análisis de cada economía para entender la posible apreciación o devaluación de este tipo de activos. También hacemos cobertura de historia del mercado de índices para que conozcan cómo se crearon, cómo se ponieron a un inicio y cómo pues esto acaba afectando incluso hoy en día el cómo vemos a los índices como un termómetro de crecimiento de cada país, ¿no? Y aquí empezamos un poco a hablar sobre fundamentos, que ya mencionamos qué indicadores damos seguimiento para cada activo, porque es importante recordar que Global Macro, al ser tan diverso, ¿sí? No vemos de la misma forma todos los indicadores para divisas o para commodities o para índices. Depende de cada activo y de cada indicador cómo se interpretan de forma individual. Una vez que terminamos con la historia, como les digo, esto es lo que yo diría que es lo más importante porque mucha gente cuando damos esta, bueno, al menos cuando dábamos esto en las sesiones grupales es cuando más tenían preguntas de entonces, ¿por qué se habla mucho de este tipo de estrategias? ¿O por qué nadie habla de historia? Entonces, lo que buscamos es dar respuesta a estas preguntas que existen tal vez de gente ya experimentada, que lleva tal vez años operando, pero que no conocía acerca del conflicto de interés, de jerarquía de competencias o de cómo poder nosotros determinar
determinar si lo que estamos haciendo es un proceso sistemático o simplemente estamos improvisando sobre la marcha, ¿sí? Porque a veces esto puede mejorar la operativa de alguien que ya es rentable y para alguien que va empezando le cae muy bien porque se evita todos estos años que alguien le puede tardar en la industria minorista de empezar desde cero por el tema de que existe pues este conflicto de interés que creo que es muy fuerte hoy en día, la verdad. Una vez pasamos a esta introducción, es donde ya entramos a ver análisis macro, ¿sí? Fundamentos de la estrategia global macro, la estrategia global macro según la clase de activos. Entonces, bien, cómo pasamos de hablar de fundamentos por cada activo, ahora ya explicar cómo vamos a ver los indicadores según el activo. Empezamos hablando de análisis de indicadores globales y a partir de este punto vemos de dato individual en dato individual cómo interpretarlo, tanto para divisas, para commodities o para índices bursátiles. Incluso en esta parte donde hablamos acerca de la estrategia global macro según los tipos de activos, igualmente pues mostramos la relevancia de global macro en el mundo financiero y cómo es una de las estrategias que más se ocupa en gestión de capital. Sí, mm, el comentario que yo siempre doy es si ustedes están operando con alguna de las estrategias que salen en esta parte, en este gráfico que lo muestro siempre en las sesiones que damos en vivo, lo están haciendo bien y si no lo están haciendo, pues mi recomendación es que empiecen con Global Macro porque se puede aplicar con plantillas de Excel sin necesidad de software tan especializado. Sí, entonces, en este caso igual hablamos de Global Macro, como maneja 331.000 millones que están haciendo exactamente lo mismo que buscamos que ustedes hagan con los datos y la forma de interpretarlos. Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿sí? Donde ya no solo hablamos de hechos históricos como qué pasó, cómo fue la evolución del comercio, cómo fue la historia del mercado de commodities, qué ha pasado en los índices en los últimos 100 años, ni tampoco del conflicto de interés que existe, sino que ya comenzamos a ver cómo los indicadores líderes, en este caso PMIs, afectan al mercado, cómo afecta la confianza del consumidor, cómo afecta la oferta monetaria, cómo afecta la inflación a cada activo, para al final de esta parte, pues ya hablar de la metodología de tendencia económica. Lo que nosotros buscamos con todos estos datos es poder identificar si los datos están siendo buenos o están siendo malos, con el fin de que determinemos que si los datos son buenos, la tendencia económica es positiva, por lo cual existe un sesgo de compra, o determinar que los datos económicos son malos, por ende la tendencia económica es negativa, buscando un sesgo de venta. Entonces, en esta parte de metodología es donde ya les mostramos datos y evidencia histórica, no nuestra, sino de terceras fuentes que son fondos de cobertura o fondos de inversión, que en este caso manejan más de 140.000 millones de dólares, ¿sí? Donde ellos muestran que medir la tendencia económica efectivamente es rentable para todos los activos desde 1970 hasta diciembre del 2022. Entonces, la muestra de datos que tenemos que confirman que el análisis macro que estamos haciendo de lectura de tendencia económica tiene sentido hacerla todavía a la fecha y que la forma de hacerlo es dando seguimiento a este tipo de indicadores en base a una plantilla macro, ¿sí? Y en la siguiente parte ya les mostramos la plantilla, ¿sí? Está aquí. La plantilla ya es donde ustedes tienen que meter la información más reciente y a partir de ahí pues ir generando calificaciones para que a cada activo podamos medirlo de forma distinta, ¿no? Una vez terminamos con la parte macro, que es lo más relevante, al menos si estamos nosotros hablando de datos, incorporamos también el posicionamiento y sentimiento. Y aquí muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué estamos hablando del reporte COT si primero hablamos de datos? Porque debemos entender que la parte de datos económicos, esta parte fundamental, es lo que analizan no solo unas personas en Wall Street, ¿sí? Analizan bancos centrales, analizan bancos de inversión, analizan fondos de cobertura, quienes están viendo cómo cambian la dinámica en los datos y cómo se van formando las tendencias económicas en cada activo de forma independiente. Entonces, esto es lo que, por así decirlo, nos genera la idea de inversión o el sesgo en general. Pero si ya hablamos de posicionamiento, pues por medio del reporte COT podemos ver qué están haciendo otros operadores, en este caso los no comerciales, que son quienes reportan a COT, que son gestores o fondos de inversión o individuos que manejan más de 100 millones. Son quienes tienen que reportar en esta área. ¿Qué es lo bueno de esto? Que como ellos tienen que reportar, nosotros podemos dar seguimiento a estos datos, ¿sí? Y también con una plantilla, nosotros podemos actualizar la información más reciente
para poder entender cómo está cambiando su posicionamiento. Entonces, si ponemos un ejemplo, ¿qué ha pasado en 2025? Los datos del dólar, específicamente del dólar, han favorecido una depreciación del dólar y una apreciación del SP 500, por ejemplo, ¿sí? Esto no solo se ve reflejado en los datos, también se ha visto reflejado en que existen más ventas que compras en el dólar y estas posiciones se han ido creando a partir de febrero. Entonces, si nosotros vemos el gráfico histórico de COD, cómo ha ido cambiando desde febrero, empezamos a ver un aumento en la venta de USD con respecto a otros activos, específicamente al euro, por ejemplo. Es donde más hemos visto cambios. Entonces, miren cómo los datos que existen, que incluso son públicos, si nosotros esto lo metemos en unas plantillas específicas, podemos interpretar la información de forma replicable y que pueda ser escalable, ¿sí? Entonces, es lo que buscamos con esta parte de posicionamiento y sentimiento. También hablamos del tema sentimiento retail y cómo esto, junto con nuestra terminal, puede ser una estrategia individual. ¿Por qué mencionamos el tema sentimiento retail? Es porque hay que entender que gran parte de los operadores minoristas pierden capital. Y esto no lo digo yo, ni lo dice nuestro equipo, sino que está incluso en las páginas públicas de los brokers, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, miren cómo en este caso, en esta parte de sentimiento retail, nosotros hablamos acerca de cómo los brokers en sus propias páginas hablan de que el 82% de sus clientes o el 61% o el 81.1% no son rentables. Entonces, ¿qué pasa si nosotros adquirimos esa información? ¿Sí? Si nosotros de una manera u otra podemos acceder a estos datos y analizarlos, pues podemos incluso crear una estrategia. Entonces, obviamente, si hay mucho retail comprando, y el precio es bajista, pues buscamos ventas. Si hay mucho retail vendiendo y el precio alcista, pues buscamos compras. Entonces, la idea de nuestro programa es que a partir de los datos se generen estrategias de inversión que puedan ser replicables y accionables, ¿no? Una vez terminamos con la parte de posicionamiento y sentimiento, es cuando pasamos a la pequeña sección de análisis técnico. En esta sección igualmente vemos primero una introducción, que es realmente ver la historia, desde cuándo nace, cómo se utiliza, cuáles han sido los cambios más recientes. Y finalmente, lo que se ocupa en el día a día, buscar soportes, buscar resistencias, buscar líneas de tendencia, ¿sí? Y también medias móviles, que es un indicador muy bueno siempre y cuando se sepan ocupar de manera correcta. Y es la razón por la cual tienen una lección separada para que entiendan cómo se deben usar y mostramos ejemplos reales de cómo ha funcionado bien este año esta estrategia, ¿sí? Otra vez, no es nuestra, la verdad, la parte de análisis técnico sale de la parte de, se me va siempre la palabra, de la lección del CFA de análisis técnico, ¿sí? Entonces, todas nuestras fuentes son externas y siempre, pues, de la mejor calidad posible, no son invenciones propias nuestras. Una vez terminada la parte de todos los datos y de todo lo que podemos analizar, ya entramos a gestión de riesgo, fundamentos de gestión de riesgo y la asignación de capital según el tipo de operación. En pocas palabras, cómo definir cuánto arriesgar por operación es lo que vemos en esta sesión, porque no todas las operaciones son iguales, ni todos los escenarios son exactamente los mismos, y es ahí donde también hay que cambiar el tipo de riesgo dependiendo de la operación. Y finalmente, y hablamos sobre el ciclo de vida de una operación y la plantilla que suma Macro Mascot para que puedan actualizar todos los días esa información y buscar ideas de inversión a partir de esto. En las últimas dos partes ya hablamos acerca de nuestra terminal, ¿sí? Pueden ir a ver igualmente la presentación de Global Macro Terminal porque es lo más importante. Nuestra idea como tal no es únicamente darles la información. Este programa está pensado para que entiendan, ¿sí? Cómo funciona el Global Macro Terminal, que es nuestra terminal especializada de datos, que lo que buscamos con esta terminal es que no tengan que hacer este análisis todos los días, sino que esté automatizado y que ustedes se encarguen únicamente de operar. Es lo que pasa en los fondos profesionales. Existe un departamento de análisis y aparte un departamento de operativa. Entonces, en este caso, si están buscando ser traders, el objetivo es pues tener una terminal que se encargue de procesar toda esta información, ¿sí? Que en vez de que tengamos que estar nosotros manualmente cambiando plantillas, que esto sea automático y que se enfoquen en buscar las mejores operaciones posibles a partir de datos. Y finalmente, pues ya hablamos de la estrategia, cómo se puede usar la estrategia ocupando Global Macro Terminal, ¿sí? Entonces, eso es la presentación que tenemos acerca del programa. Actualmente está con un precio de descuento porque está por lanzamiento
Y qué es lo bueno, que el programa viene también con acceso a la terminal, ¿sí? Eso lo pueden ver en la última sesión, ¿sí? En la sesión de Global Macro Terminal hablamos de que también tienen acceso por un tiempo limitado a que puedan tener la terminal para que la puedan usar en su día a día, ¿sí? Entonces, esa es como tal nuestra presentación. Lo que siempre decimos es, si tienen dudas, tienen preguntas o tienen comentarios, pueden escribirnos. Aquí está, creo que el WhatsApp que tenemos. Aquí igualmente están nuestras redes sociales, si quieren revisarlo. O mi recomendación siempre es que soliciten una reunión privada, ¿sí? Para que se les pueda dar una asistencia personalizada y ver cuál es la mejor forma de que pueden aprovechar lo que estamos haciendo nosotros, tanto a nivel de educación, que es explicarles cómo funcionan los datos y cómo pueden ustedes sistematizar esta información, o también el uso de nuestra terminal, que ya hace todo este proceso para que se enfoquen únicamente en la parte operativa. ¿Cuál es nuestra recomendación? Si quieren ver el temario completo y conocer todo lo que incluye el programa, pues en el QR de la izquierda pueden hacerlo. Les va a llevar a la página que estábamos viendo anteriormente, donde mostrábamos los temarios y toda la información que incluye. Y la opción de la derecha, el cuadro de la derecha, es para que puedan agendar una reunión privada para que les podamos dar toda la información del programa, por si desean ver una pequeña fracción de algún tema, o que nomás incluye igualmente la terminal. Algo que sí quiero aclarar es que el acceso al programa es ilimitado. Si en 6 meses hacemos una actualización, también va a estar incluido dentro del programa actual, ¿sí? Entonces, eso, muchas gracias pues por ver la presentación, y cualquier duda quedamos al pendiente. Pueden escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, enviarnos un correo, o en este caso pues agendar una reunión de forma directa.